de Dios. Ya se viene la presentación de Alma, ahora una Santa Cena, pero quiero compartir una palabrita chiquita con vos, no voy a tardar mucho, hora y media. Génesis capítulo 26. Génesis. Génesis capítulo 26. ¿Lo tenés ahí? Génesis 26. Del versículo 1, ¿qué dice? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gloria al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor. Que podamos entender qué quieres decirnos en el día de hoy, Padre. Que sea de bendición para nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Hermano, la palabra de hoy se llama beneficiado. Beneficiado. Aquí estamos leyendo una parte de la Escritura donde habla de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Está Abraham como principal. Dios lo llena de promesas a Abraham. Le dice: te daré esta tierra, serás de bendición para todas las naciones del mundo, en tu descendencia yo me glorificaré. Y lo llena de tantas promesas a Abraham, que tiene un hijo. Y ese hijo se llama Isaac. Isaac no hace nada. Si vos lees a Isaac, realmente es un personaje que no hace grandes cosas, Isaac, pero aún así, el versículo que acabamos de leer recién, Dios dice: te voy a multiplicar, te voy a cuidar, te voy a bendecir, te voy a dar las tierras, te voy a dar, tu simiente va a ser bendita en toda la simiente de la tierra, te voy a llenar de promesas, te voy a llenar de esto, te voy a llenar del otro. E Isaac se mira y dice: ¿y yo qué hice para que me den todo esto? Pero Isaac fue beneficiado por un pacto que hizo Dios con su padre Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y su hijo Isaac sale beneficiado de ese pacto. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Acá dice, ve lo que dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿De qué está hablando? Yo cuando leí esto digo: ¿de qué está hablando? Está bien que esta parte la está escribiendo Moisés. Moisés está a la puerta de entrar ya a la tierra prometida, tiene los 10 mandamientos hablados, tiene los 613 preceptos y estatutos, de otro lado escrito, ya está apoyado así, entre los dos, y dice que Abraham oyó y guardó todo esto que está a este lado. Los preceptos, los mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Guardó todo esto. Pero Abraham no tenía todo eso. Moisés sí, lo está escribiendo, sí lo tenía. Pero Abraham vivió muchos años antes y no tenía nada de eso. Entonces, ¿cómo lo va a guardar? ¿Cómo dice la Biblia que Abraham guardó algo que no lo conocía? Que no tenía ni idea de eso. Entonces ahí donde me chocaba a mí mi cabeza un poco y trataba de entender, digo: ¿por qué dice que guardaba sus mandamientos, sus preceptos, mis estatutos, mis leyes, si no existía nada de eso? Entonces me pongo a pensar en Abraham. Digo, Abraham capaz fue demasiado bueno. Seguramente se refiere a que Abraham era un hombre tan bueno, tan piola,
escuela, que nunca pecó, que Dios dice, bueno, como no lo hiciste, seguramente lo guardaste, pero yo cuando empiezo a leer la historia de Abraham, veo un hombre que cuando hubo hambre en la tierra, salió corriendo y se fue a Egipto, no confiando en la provisión de Dios, que lo había llamado a esa tierra para mantenerlo y para darle todo lo que necesitaba. Tuvo miedo, no confió en Dios y se fue. Después veo que cuando Faraón mira a Sara con ojos libidinosos, sé que Sara era muy linda, y la quiere tomar como esposa, Abraham en vez de decirle mi esposa, le dice mi hermana, así que hace con ella lo que quieras, llévatela. Vemos que volvió a faltarle la fe a Abraham de decirle, no, pará, es mi esposa, no solamente mi hermana. Es la mujer que va a llevar en su vientre la promesa que Dios me dio, de que mi descendencia llenará toda la tierra. Así que acá vemos segunda caída de Abraham, mal. De repente ve que la promesa no se cumple y había una esclava egipcia llamada Agar y se pone de acuerdo con su mujer y de repente ve a Abraham, al padre de la fe, teniendo relaciones íntimas hasta el punto de tener un hijo, con una esclava muy jovencita seguramente. Vemos ya la tercera patinada. Y de repente se encuentra Abraham con Abimelech, con este rey que acabamos de leer recién. Lo acabamos de leer recién ahora. Este rey, y otra vez le vuelve a decir, ¿quién es esa mujer? Es mi hermana, por Sara de nuevo. O sea que otra vez le vuelve la desconfianza. Entonces yo veo a Abraham, un hombre de poca confianza en lo que Dios le había dicho, un Dios que de repente sale a tomar atajos en la carne para hacer cumplir una promesa que tenía de parte de Dios. Veo a un Abraham no, como dice acá. Porque en cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, por eso hice un pacto con él. Hermanos, Dios no se basa en lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no podemos hacer nada bueno delante de Dios. Él se basa simplemente en Cristo. Entonces acá la palabra, cuando dice que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, sé que ya se equivocó, los preceptos no lo hizo, mis mandamientos tampoco lo hizo, no mentirás, mintió mano. Mis estatutos, no guardó ninguno de los estatutos. Mis leyes, no guardó nada. Bueno, no sé si nada, ¿no? Pero como que la fue rompiendo, dice la palabra de Dios que aquel que rompe una ley, rompe todas las 613 leyes y mandamientos. Entonces lo veo a Abraham como un hombre común y corriente como vos y como yo. Veo un hombre lleno de miedos, un hombre lleno de temores, pero que Dios lo había elegido a él para hacer un pacto, para que sea bendita todas las naciones de la tierra. Y a partir de eso, vemos como Isaac aprovechó este pacto y él mismo se hizo beneficiario de que Dios, en su bendita voluntad, en su beneplácito, decidió poner los ojos sobre Abraham y le dijo una sola vez, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y a mí tallé. Dice que Abraham enseguida dejó todo y se vino a esa tierra. Dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Lo único que necesita Dios para hacer un pacto con este hombre tan común es que tenga una semilla de fe. Un poquito de fe. Y si nosotros vemos la vida de Abraham, vemos un hombre con un poquito de fe, con una semilla de fe. Y aún así es llamado el padre de la fe. Imagínate si el padre de la fe hace todo esto y solamente tiene una semilla de fe. Imagínate vos y yo, entonces. ¡Guau, qué grande será nuestra semillita de fe, ¿no? Pero la cuestión es que Dios lo elige a él y en él hace un pacto y su hijo es beneficiado, Isaac. E Isaac vuelve a cometer los mismos pecados que su padre, porque si seguimos leyendo Génesis 26, 6, mira lo que pasa. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Lo mismo que hizo Abraham. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. Por causa de Rebeca, pues ella era
de hermoso aspecto. O sea que acá todavía le falló la fe también, igual que al padre. Pensaron que lo iba a matar. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech, a Isaac, y le dijo: aquí, ella es por cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás me moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiese traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Wow, acá lo vemos entonces a Isaac cayendo con los mismos miedos que el padre. Si digo que es mi mujer me van a matar, el padre lo hizo 2 veces, ya se lo hizo a este mismo rey Abimelech. Por eso ya se cree que en esta historia Abimelech era muy viejito, por eso él no tomó a Rebeca, sino que dice que alguno del pueblo tomó a Rebeca, porque era ya muy viejito. Pero este rey sí quiso tomar a Sara, la mujer de Abraham. Y así que Abraham se equivocó 2 veces, Isaac se equivoca una sola vez. Ya ninguno parece que puede estar dentro de un pacto con Dios, porque los dos son terribles pecadores. Pero versículo 12, mira lo que dice el versículo 12. Gloria al Señor, hermano. La gracia de Dios es impresionante. Versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Gloria al Señor. El pecador que comete los errores de su padre, Dios lo perdona y se vuelve un varón muy poderoso porque Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del pacto. Hay un pacto que Dios hizo con Abraham, que a pesar de los errores de Abraham, a pesar de los errores de su hijo Isaac y de Jacob ni hablar. Ya la palabra Jacob, que es el tercero, es el hijo de Isaac. Jacob significa estafador, hurtador, usurpador. Ya ni hablar de ese, que fue tremendo lo que hizo. Pero aún así Dios mantuvo su pacto con Abraham, el pecador, con Isaac, el pecador, con Jacob, el pecador. Porque los pactos no dependen de nuestro pecado, sino que depende de quién es el que hace el pacto. Y el que hace el pacto acá es Jehová con el viejo Abraham. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Dice que cuando Abraham le cree a Dios, hay un momento donde mira para allá, y ese de creer habla de creerle a Dios en Cristo. Abraham está mirando a Cristo en este momento. Hay un momento donde Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo, y a Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice: Jehová se proveerá de un cordero. Y de repente, cuando lo va a matar a Isaac, un ángel le dice: no lo mates, Dios ha visto que eres fiel. Ahí está la fe de ese siervo. Dice que ahí para su mano, no lo mata a Isaac, pero de repente ve un cordero agarrado de los cuernos y saca ese cordero y lo sacrifica para Dios. Y dicen que ese fue el momento exacto donde Dios ratifica el pacto con él, porque él ve su fe al no negarle a su único hijo. Y cuando él mira ese cordero sacrificado, dice que está viéndolo a Cristo. Así que la base de este pacto que Dios hace con Abraham tiene sus raíces en Cristo y su sacrificio. Si nosotros pudiéramos entender esto, hermanos, andaríamos tan tranquilos por la vida, porque el pacto que Dios tiene con vos no depende de vos, depende de Él. Y Él lo sigue manteniendo hasta el último momento de sus días. De repente aparece un tipo llamado David, ¿no? Y Dios declara siempre a los demás reyes descendientes de David, lo vimos el otro día el jueves. Y Él dice: no fue perfecto como fue perfecto el corazón de David, mi hijo. Dios había hecho un pacto con David. Y ese pacto con David tenía que ver que siempre iba a haber un descendiente de él en el trono de Israel. Entonces cada vez que aparecía un rey,
era beneficiado por el pacto que Dios había hecho con el rey David. Entonces de repente yo lo busco a David y digo, bueno, David sí tiene que ser un hombre santo, con el cual Dios sí haga un pacto con él. Y de repente empiezo a leer y yo no sé cómo explicarle a Dios que si David era un hombre conforme a tu corazón, ¿cómo puede ser entonces que David era un fornicario? ¿Cómo puede ser que David de repente, capaz Dios no se enteró, y se lo tengo que explicar ahora? De repente David estaba caminando por la terraza, ve una mujer bañándose desnuda. Habíamos quedado que era una mujer muy joven. No tenemos la edad realmente, pero calculamos entre los 14 y 16 años. Muy joven, la manda a llamar. ¿Quién es? Es la mujer de Urías, Eteo, está casada con uno de tus valientes, el abuelo es tu consejero, el padre es uno de tus guerreros, el marido es otro de tus guerreros. Y David, en su corazón pecador, le dice, tráemela. Y a pesar de todo eso, él cae con Betsabé. Tiene relaciones, tiene un hijo, el padre no sabe qué hacer porque Urías estaba peleando allá, lo manda a llamar a Urías, y Urías no quiere ir a la casa a estar con su mujer, así le podían enchufar al pibe, no quería. Entonces David, viendo que no podía enchufarle la bendición a él, decide matarlo y lo manda a matar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, es igual que Abraham. Veo a Abraham que cae, lo veo a David que cae. Entonces me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el hombre perfecto a tu corazón? ¿Cómo puedes decir que este tipo es conforme a tu corazón si es un asesino, si es un adúltero, si es un falso, si es un traidor? Y después censó al pueblo y no sé cuántos murieron y en sus delirios. ¿Qué queda para mí entonces? Que no sé si soy comparado a él, pero tengo los mismos. No tengo salvación entonces. Pero después cuando leo los salmos, lo veo a David diciendo y clamando por aquel que él lo estaba viendo y sus huesos no verán corrupción, y él está viendo al Cordero de Dios, y él está viendo a aquel que iba a ser su descendencia, y lo está viendo ya colgado en la cruz, y él está hablando de Cristo. Tanto Abraham como David, dos personas pecadoras como yo y como vos, miran a Cristo y en Cristo encuentran un pacto eterno hecho por Dios. Y ese pacto es el que vamos a celebrar hoy con la mesa del pacto. Y ese pacto no se va a romper. Colosenses capítulo 3, ¿ves lo que dice? No sé si me va siguiendo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Versículo 3, ¿pero lo que dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Uy, qué hermoso versículo. Ahí está la clave. La vida de Abraham, el pecador, estaba escondida en Cristo. La vida de David, el pecador, estaba escondida en Cristo. Entonces todos los demás que fueron beneficiados por ese pacto que Dios había hecho con Abraham, el pecador, con David, el pecador, fueron beneficiados porque están escondidos en Cristo. La clave para entrar en el pacto de Dios es estar escondido en Cristo. Hermanos, si vos no estás escondido en Cristo, estás en problema. No sé si me entendés. Hay un pacto eterno. Dios hace un pacto con Jesucristo, que lo vamos a celebrar hoy con la mesa del pacto. Y en ese pacto entramos vos y yo, así como somos beneficiados, como fue Isaac, como fueron los hijos de David. Nosotros somos beneficiados por ese pacto y entramos en ese pacto solamente si estamos escondidos en Cristo. Abraham estuvo escondido en Cristo, David estuvo escondido en Cristo. Vos y yo tenemos que estar escondidos en Cristo. ¿Qué es estar escondido en Cristo? Es
es que cuando Dios te ve a vos, lo ve a Cristo. Entonces cuando te está mirando a vos, no te ve a vos por tu nombre y tu apellido, si bien te conoce por tu nombre y tu apellido. No ve tus pecados, si bien Él conoce cada uno de tus pecados, lo que estás haciendo delante de la gente y lo que estás haciendo escondidas, donde nadie te ve. Él conoce todos tus pecados y Él está viéndolo a Cristo. Porque vos estás escondido dentro de Cristo y Cristo está escondido dentro de Dios. Y Cristo fue el perfecto que cumplió todas las leyes, los mandamientos, todas esas cosas que dice que Abraham había hecho. No había hecho Abraham, lo había cumplido Cristo. Porque Dios ya lo veía en su tiempo Kairos. Entonces ya vos estás escondido en Cristo. Y mientras vos estés escondido en Cristo, Dios ve a Cristo y no te ve a vos. Y sos parte, beneficiario de este nuevo pacto. Había un programa de televisión, no sé si ustedes lo vieron, que creo que era de este Marley, no recuerdo si lo grababa, no me acuerdo, que tenía que ver con una pileta. Había una pileta atrás y había tipos que se ponían así y venía una madera de frente con figuras. ¿La vieron? ¿Ninguno lo ve? Bueno, ahí lo vieron, sí, ¿la vieron? Con figuras, ¿no? Entonces venía una figura de una persona que estaba parada así y el tipo que tenía que parar exactamente igual, entonces pasaba la madera y el tipo que había hecho bien la pose se quedaba tal cual estaba. Ahora si de repente venía la madera con una pose y vos no te pusiste en esa pose, la madera te empujaba y te hacía caer. Te hacía caer en la pileta, ¿no? No lo vi mucho, pero se veía divertido. La cuestión es que, hermanos, eso es estar escondido en Cristo. Si vos no caminás como Cristo, si vos no te parás como Cristo, si vos no entendés el corazón de Cristo, te estás poniendo una mano afuera, estás poniendo un pie afuera, estás poniendo medio cuerpo afuera de Cristo cuando pasa la madera de Dios. Porque la promesa solamente se cumple en Cristo. Y Dios tiene que ver a Cristo a través tuyo. Cuando vos te escapaste, te saliste un poquito de Cristo, Dios te ve a vos. Y si Dios te ve a vos, vos sos un enemigo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. O sos mi amigo o sos mi enemigo. No hay paso en el medio. No, pues yo soy una buena persona. Yo hago las cosas bien, yo no maté a nadie, pará. Isaías 64. Ya me faltan 20 versículos. Téngame paciencia, ya termino, hermano. Isaías 64. Ve lo que dice de las personas que se piensan que son buenas y no están escondidas en Cristo. 64:5. Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia. ¿Sabes lo que dice, el profeta? Dice, saliste, porque va, al encuentro de que con alegría hacía justicia, de lo que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? O sea que la gente iba contenta, pensando en Dios y pensando que eran buenas y pensando que no iban a tener problemas y estaban alegres, confiando en su propia justicia. Pero acá el profeta dice que Dios se enojó. Dios lo miró y se enojó. Y el profeta pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Versículo 6. Si bien todos vosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mientras que vos pensás que sos bueno fuera de Cristo, mientras que vos pensás que haces buenas acciones fuera de Cristo, mientras que vos pensás que pensando en Dios fuera de Cristo sos una persona buena, la palabra de Dios dice que sos un trapo de inmundicia. Dice que todo lo que vos hacés para Dios es un trapo de inmundicia. Por más que entregues tu cuerpo, por más que quieras ayudar a medio mundo, por más que entregues tu dinero, si no estás en Cristo escondido, sos un trapo de inmundicia. ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? El otro día prediqué sobre este tema en Varela y bueno, ¿sabes qué es un trapo de inmundicia? No es el trapo de los pisos, no es el trapo de paso.
de los trapos. No. Trapo de inmundicia, en aquel tiempo no existía doncella. No existía la doncella. No existía la... ¿Cuál es el nombre más? No me acuerdo las marcas. No existía la... No me acuerdo ninguna marca más. No existían. Lina, ahí va bien mi hermano, me está ayudando. No existía Lina, Calipso, no existía Calipso. No existían las toallitas íntimas para cuando la mujer pasaba por su periodo. Entonces usaban trapos. Y esos trapos son los trapos de inmundicia que está diciendo acá el profeta. Imagínate, tus obras Dios lo ve como trapo de inmundicia. Tus obras buenas, lo que vos pensás que estás haciendo bien, para Dios no está bien. No le interesa lo bueno que puedas hacer, porque Dios te ve a vos y ve cada uno de tus pecados, pero como vos no estás escondido en Cristo, estás al descubierto. Y estando al descubierto, Dios te ve a vos. Y te volvés inmediatamente en un enemigo de Dios. No exageres. El último, Romanos 5:10. El último, acá terminamos. Romanos 5:10. Gracias, Señor. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo Dios va a tener enemigos? El diablo no va a ser enemigo de Dios. No. El diablo es el sirviente de Dios. ¿Lo tenés? 10. Porque si siendo enemigos, o sea que eras enemigo. Porque si siendo enemigo de Dios, eras enemigo, hermano, eras enemigo. Fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. O sea que vos eras enemigo de Dios. Vos tenías un problema personal con Dios y Dios tenía un problema personal con vos. Era el pecado que te hacía. Era ese pecado que te iba a mandar de cabeza al infierno. Pero para eso vino Jesucristo y se presenta delante de vos y te dice: escondete. Vení, escondete. Yo hice la ley, yo cumplí la ley, yo cumplí todos los preceptos, los mandamientos, todo lo que el Padre exigía, yo lo cumplí. Vení, escondete. Entra, escondete. Y cuando Dios vea, ve mi justicia y vos sos justo a través de mí. Esa es la salvación. Sos beneficiado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, ahora que estoy escondido en Cristo, voy a ser salvo de la ira de Dios. Hermano, sos enemigo de Dios si no estás escondido en Cristo. Por eso Cristo hoy nos llama a cada uno de nosotros a escondernos bien escondido en Cristo. Y si vos estás escondido en Cristo, te veo la mano. La manita está fuera de Cristo. Te veo un pedacito de mechón de cabello que está fuera de Cristo. Te veo un piecito que está fuera de Cristo. Y si yo lo veo, Dios lo ve mucho más. Así que en el día de hoy quiero llamarte a que te acurruques bien, que hagas bien la figura de Cristo, hable como Cristo. Que no sean tus palabras, que sean las palabras del cielo. Que pienses como Cristo, que no sean tus pensamientos carnales, animales y diabólicos, sino que sean los pensamientos de Cristo, que veas con los ojos de Cristo, que sientas con el corazón de Cristo, que tus pasos te lleven por el camino de Cristo. Eso es estar bien escondido en Cristo. Si no estás cumpliendo con algo de todo esto, déjame decirte, te veo. Y Dios te ve. Y si Dios te ve, estás en mal. Porque sos trapo de inmundicia. Y cuando llegue el tiempo, cuando llegues a aquel día donde estemos delante del trono de Dios, Él te dirá: vete de aquí, maldito. No estabas escondido en mí. Por eso, hermanos, son días como estos donde Dios te llama a que te escondas en Cristo. Acá está el Señor. Vos sos beneficiario
de algo que no hiciste nada, igual que yo sos un pecador, pero solamente aceptamos la gracia de Dios que nos dice, vengan, escóndanse en mí, corran, porque el tiempo se acaba. Y una vez que se acabó el tiempo, el aliento de vida, no hay vuelta atrás. No hay forma de esconderse en Cristo. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Espero que hayas entendido la importancia de todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por aquellas personas, Señor, que todavía no están escondidas en Cristo, que todavía no han entrado en el nuevo pacto, Señor, que vamos a compartir ahora en el nombre de Jesús. No han entrado en el pacto, Señor, o sea que todavía están condenados. Todavía son tus enemigos, Señor. Pero aquellos que han entrado en tu pacto, que se han escondido en ti, Señor, que caminan como ti, que piensan como ti, que miran como ti, Señor, que sienten con tu corazón, que tienen tu mente, tienen tu visión, Señor. Esos que están escondidos en ti son los que están en paz contigo, Señor. Son aquellos que tienen un pacto eterno contigo. Y no hay nada que lo pueda romper, Padre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, quiero invitarlos, Señor, a cada uno de mis hermanos, los que no están escondidos en Cristo, que se escondan ahora, Señor, aceptándote como Señor y Salvador. Y aquellos que están mitad acá y mitad afuera, están afuera, son trapos de inmundicia igual. Porque el que no es contigo, contra ti es. Y no es a media, es completa, Señor. Tú no aceptas la mitad de la gana. O estás escondido en Cristo o te veo. Y si Dios te ve, estás afuera. Por eso, en esta mañana, Dios te invita a que te escondas en Cristo, aceptándolo como tu Señor y Salvador, diciéndole, Señor Jesús, quiero esconderme en vos porque yo soy un desastre. Señor, yo, el pastor de acá, soy un desastre, Señor. Necesito esconderme en ti, Señor. Que tu justicia sea mi justicia, Señor. Perdona mis faltas, mis pecados, Señor, mis transgresiones, perdóname. Perdóname no tener la mente de Cristo, Señor. Perdona mis debilidades, mis pecados, mis inmundicias, perdóname. Quiero esconderme en ti, Señor, una vez más. El tiempo de reconciliación, dice el Señor en esta noche. El Señor te llama a esconderte de nuevo en Él. Porque estuviste en mí, pero no permaneciste en mí. Y solamente aquellos que permanecen en mí son hijos míos, dice el Señor. Por eso este día es día de reconciliación. Reconciliate con tu Señor. Ahí donde estás, decirle, Señor, quiero volver a estar en ti. Quiero volver a esconderme en ti, Señor, perdóname. Estoy arrepentido de mis pecados, de mis faltas. Hoy me das una nueva oportunidad para esconderme en ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno, Señor, que se están escondiendo en ti. Y aquellos que están a medias se escondan. Que aprendan, Señor, a esconderse completamente en ti, para no ser derribados por ese muro. Padre, te glorifico, Señor, te bendigo, mi Dios. Te pido que traigas convencimiento del pecado que estamos cometiendo, Señor. Ese trapo de inmundicia que te refregamos en la cara a ti. Cada vez que decimos que somos buenos, perdónanos. Fuera de ti no hay nada bueno que podamos hacer. Solamente en ti, Señor, escondidos en ti, tú nos ves justos y nos ves como tus hijos. Y entramos en un pacto totalmente inmerecido y somos beneficiados de ese gran pacto que hiciste con Jesucristo en esa cruz. Por eso, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias, Señor. Padre, yo sé que hubo corazones transformados en el día de hoy. Yo te glorifico por eso, mi Dios. Padre, en tu nombre, Jesús, te bendecimos, te damos las gracias. Te damos la gloria sobre toda honra, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y amén. Gloria